IP. Vamos a introducir al tema, ya que esto en sí se va a ver en detalle en la tercera unidad. Pero ya que estamos hablando del protocolo TCP/IP, es bueno hablar también un poco acerca de este elemento de direccionamiento, que es uno de sus principales componentes. En primer lugar, podemos definir dirección IP de manera sencilla como el identificador único de cada equipo dentro de la red. Es decir, dos dispositivos que estén en una misma red forzosamente deben tener dos direcciones IP diferentes. Ejemplo de ello sería la telefonía. Imaginemos que el número de teléfono fuera nuestra dirección IP dentro de la red de telefonía. Dos teléfonos de la empresa Claro no pueden tener el mismo número asignado, porque eso crearía múltiples conflictos. Por una parte le podrían cobrar los montos que gaste una persona a la otra, una persona podría consumirse el saldo de la otra, etcétera. Entonces esos son identificadores únicos como los que utilizamos de código cuando estamos programando. Por otra parte, supongamos que tenemos dos personas, una que se encuentra aquí en Perú y otra que se encuentra en Estados Unidos. Ambas personas podrían tener el mismo número de teléfono, pero pertenecen a diferentes redes. Por lo tanto, esos números no tienen conflicto. ¿Por qué? Porque ustedes saben que, por ejemplo, si la persona que está en Estados Unidos va a llamarlo a ustedes y su número de teléfono es XYZ, tiene que añadirle un código de país, que sería para el caso de Perú 51. Mientras que si ustedes quieren llamar a esa persona en Estados Unidos, XYZ, que tiene su mismo número de teléfono, deben agregarle también un código de área a ese número. Entonces vean que ese código de área convierte esos dos valores, esas dos direcciones en diferentes. Entonces, esto significa, resumiendo, que cada equipo conectado a una red debe tener una dirección IP asignada. No puede haber equipos sin número de IP. No puede haber un teléfono que reciba y haga llamadas si no tiene un número asignado, la cual debe ser distinta de todas las demás direcciones que estén vigentes en ese momento. Es decir, debe ser única dentro del conjunto de redes visibles para el equipo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, construimos una red y esa red tiene un par de subredes, vean que cada uno de los equipos que pertenezca a la subred A debería tener una dirección IP específica, al igual que los de la B. Dentro de esta subred no pueden haber direcciones repetidas nuevamente, pero sí podrían tener la misma dirección entre estos dos equipos que pertenecen a redes diferentes. ¿Por qué? Porque cuando ella salga hacia acá, hacia la red principal, ella va a añadir el identificador de la red a la cual pertenecen. Y eso va a hacer que esos códigos terminen diferenciándose al llegar a su destino. Es como en una casa de familia. Supongamos que tenemos al señor Pedro Pérez Rojas, que sería el papá, y él se casa con la señorita María Caraballo Marzano. Resulta ser que el señor se empeña en que su hijo tiene que tener su mismo apellido, su mismo primer nombre. Entonces el hijo es Pedro Pérez Caraballo. Vean que ya hay una diferencia, por lo menos en el último apellido. Y una diferencia mayor sería que la persona, el papá, no va a tener el mismo número de DNI que el hijo. Ese DNI representaría la dirección
el identificador único de esa persona. No debe haber dentro del Perú dos personas que tengan el mismo número de DNI. Podría ser que en alguna parte del mundo alguien tuviera el mismo número de DNI, pero correspondiente a un país diferente. No, paso lista dentro de 5 minutos aproximadamente, no se preocupe. O vamos a pasarlo de una vez porque después se me puede olvidar al final. Denme un segundito nada más. Ustedes son pocos, son unos cuantos, pero esto es rapidito. Vamos a pasar la lista para que después no se me pase. Aprovecha que está conectado ahorita. Esto es REC, hoy es 8-9. Parte A hasta el señor Vilches y parte B del señor Vilches en adelante. Para que así como me acaban de recordar, para que después no se me pase por descuido. Bien, ahí está. Vamos a continuar entonces. Toda dirección IP debe tener por lo menos dos identificadores básicos, que serían la dirección IP en sí y la máscara de su red a la cual corresponde. En la actualidad, la mayoría de las redes, como ya dijimos desde un principio, utilizan conexión de datos con el protocolo TCP/IP basado en direccionamiento versión 4. Vamos a tratar de estudiar o a introducir en este momento algunos aspectos relacionados con dicho protocolo. En primer lugar, vamos a hablar de algunos problemas que existen con lo que es el direccionamiento IP versión 4. Vamos a hablar acerca de 4 aspectos fundamentales que tienen allí en pantalla, que sería el uso ineficiente, el agotamiento, el IP versión 6 como solución a largo plazo y los tipos de usuario. Bueno, cuando hablamos del uso ineficiente de las direcciones IP versión 4, en primer lugar, deben considerar que las organizaciones que obtuvieron direcciones IP al principio, cuando surgió el Internet en los años 80, se les asignaron muchas más de las direcciones que realmente necesitaban. Por ejemplo, las grandes empresas y universidades obtuvieron bloques de direcciones clase A, cada uno de los cuales acepta más de 16 millones de conexiones. Millón. Cuando en realidad este tipo de organizaciones solamente requería de algunos cientos o miles, es decir, con una dirección de clase B o clase C hubiera podido ser suficiente. En ese caso, vemos como esas organizaciones realmente están desperdiciando muchísimas direcciones IP. Lo bueno en ese aspecto es que, digamos que debido a los problemas que existen, esas direcciones tan grandes han sido quitadas a esas empresas que no las utilizaban y les han sustituido con otras de menor alcance. Muchas organizaciones siguen usando todavía direcciones IP públicas para dispositivos que no deberían ser accesibles fuera de sus redes locales y que podrían usarse, o sea, podrían servirse mejor, trabajar mejor mediante implementaciones basadas en el protocolo NAC, cediendo con esto un amplio rango de direcciones IP
para lo que es su reasignación. ¿Qué quiere decir con esto? Yo tengo la empresa y tengo una red local interna. Y en vez de usar direccionamiento local, estoy utilizando direccionamiento web para mis equipos. ¿Qué hace esto? Que estos equipos yo no necesito que tengan conexión directa con internet. Estoy desperdiciando un montón de direcciones y a la vez estoy poniendo en mayor riesgo mis datos, porque recuerden que una red local es mucho más segura que una red de área amplia. Además de esto, algunas de las organizaciones a las cuales nos referimos anteriormente poseen direcciones IP que no utilizan, pero que no han devuelto a las autoridades de asignación por varias razones. Esto ha contribuido con lo que es el agotamiento de las direcciones IP. Recuerden que el crecimiento exponencial de Internet que ha tenido lugar en los últimos años y más aún con la pandemia ha llevado al agotamiento de las direcciones IP, es decir, a la progresiva disminución de las mismas hasta llegar hace pocos años a agotarse por completo. Ya realmente no hay disponibilidad de nuevas direcciones IP, digamos que de internet, sino que lo que se está haciendo es crear subredes y revendiendo esas subdirecciones. Como consecuencia, ha sido necesario impulsar la creación y adopción de diversas tecnologías, incluidas la del IP6 y las estrategias NAC. ¿Usted sabe lo que significa o lo que es la estrategia NAC? Bueno, No, bueno, aquí la tenemos. Vamos a pedirle al señor Apaza, que está por allí a la vista, que por favor lea lo que está en pantalla. Señor Apaza, buenas tiene... noches, profe, ¿me escucha? Sí, sí, ya empiece. ¿Me escucha? Sí, sí, comience. Ya. Ya. NAT, Network Address Translation, es la utilización de direcciones IP privadas para las redes internas y la reserva de las direcciones IP públicas, solo para dispositivos que estén conectados a Internet. Eso es la estrategia NAC. Pronuncia muy bien el inglés, lo felicito. Lo pronuncia creo que hasta mejor que yo. Vea lo siguiente. Imaginemos esto. Yo tengo una línea de internet de Claro que viene de la calle. Esta línea de internet se conecta a un modem, a un router, que sería mi dispositivo allí que hace la parte de transformación de la señal. Luego de allí, yo utilizo una serie de dispositivos, por ejemplo, un celular, una tablet, un laptop, una computadora. Usando lo que es la conexión normal o la conexión al modelo antiguo, cada uno de estos equipos debería tener un IP de internet. El IP de internet, por ejemplo, en este caso puede ser 180.10, voy a ponerlo cortico, .20.30. Esto es un IP clase B que corresponde a una empresa, a un proveedor podría corresponder mandarnos un IP de esta forma. Si yo tuviera que tener una dirección como esta por cada equipo que vaya a conectar, imagínense el consumo que tendría de direcciones IP. ¿Qué es lo que pasa? Que mi dispositivo modem router
Él lo que hace es que internamente me coloca unos IP fijos como los que ustedes conocen. 192.168.1.2.3 para la siguiente, punto 4, punto 5, por ejemplo, para los diferentes dispositivos. Esto hace que con una sola línea de internet yo pueda conectar varios dispositivos. Eso es en lo que consiste la estrategia NAC, que con una sola línea de internet yo puedo utilizar varios dispositivos, los cuales internamente se manejen como independientes, pero su salida es una misma. ¿Entienden esta estrategia NAC? Vean que es algo que usamos a cada momento. En la red local tenemos direccionamiento de tipo privado, mientras que en la red pública tenemos direccionamiento web normal. Porque si no, imagínense que ustedes tuvieran que pagar. No, originalmente, digamos que cada dispositivo se le asignaba una dirección IP. Pero cuando vieron que eso no estaba rindiendo así, empezaron a trabajar de esta manera. Esta manera tiene como, yo creo que como 20 años, 15 años, o sea, tiene bastante tiempo usándose. Por eso es que a veces creemos que siempre fue así. Entonces, imagínense, por ejemplo, por una parte el costo que ustedes en vez de tener que pagar en su casa una línea para conectar todos sus dispositivos, tuvieran que pagar una línea para cada uno. Es como algo que hablábamos al principio de que no se usan líneas dedicadas para cada dispositivo porque demasiados recursos desperdiciados, demasiado costo y etcétera. Entonces aquí sucede lo mismo. Allí estamos ahorrando un montón de direcciones IP, porque en una casa a lo mejor tenemos de 2 a 3 a 5 dispositivos, pero por ejemplo un laboratorio de computación de la universidad que tenga 50, 60 equipos y no tiene la universidad un solo laboratorio, tiene 10 por decir un número. 10 por 50 son 500 direcciones que tendríamos que utilizar. Pero lo normal es que se utilice una sola dirección por cada laboratorio para que pueda tener algo de rendimiento el internet. Porque recuerden también que es como un plato de comida. Mientras más personas coman del mismo plato, menos van a quedar llenas todas. Sí es hasta 255, pero él va a depender de la cantidad. Como les estoy diciendo, vean. Sí. Teóricamente, una red de clase C te soporta 255 equipos. Pero dependiendo de la conexión, tú en tu casa no vas a tener 255 computadores por una parte. Tú conectas los que tengan. Y por otra parte, en sitios grandes, el conectar muchos equipos en una sola subred deteriora el rendimiento bastante. ¿Por qué? Porque recuerden que todos se están alimentando con el mismo ancho de banda. Sí, lo satura. Entonces, como les dije, imagínense que seguimos con un plato de comida que me parece el mejor ejemplo para esto. Aquí está, que ustedes tengan aquí su plato de comida. Que con este plato solo ustedes queden llenos por completo y ya no coman más hasta la siguiente oportunidad. Pero ¿qué pasa si empieza a llegar el primer vecinito, el segundo vecinito, el tercer vecino, la novia, la suegra, los dos hijos y ustedes y tienen que compartir el mismo plato? A final de cuentas, van a ir reduciendo la porción disponible para cada uno. Y lo más probable es que todos terminen con hambre, que ninguno quede satisfecho. Por eso mismo es que se procura que dependiendo de la conexión se limite un poco el ancho de banda, el ancho no, el número de equipos que se van a colocar. Cuando estamos hablando de una red LAN no hay ese problema, pero cuando tienen que salir o necesitan datos de internet sí hay que tener mucho cuidado.
De todas maneras, eso es parte de unos contenidos que vamos a ver más adelante en la unidad 3, donde vamos a hacer cálculos relacionados con eso, con direccionamiento IP. En este momento solamente estamos dando una pequeña introducción para complementar el tiempo que nos queda de clase. De allí podemos decir que en la actualidad el problema de agotamiento de las direcciones IP se está minimizando mediante el uso de estrategias NAC, según la cual diversos dispositivos dentro de la red de área local comparten una única dirección IP pública de Internet. También suele aplicarse el reciclaje de direcciones IP en desuso. Es decir, si tú tienes contratado una línea y no la utilizas por cierto tiempo, te la quitan y se la dan a otra persona. Así pueden seguir aprovechando la línea para las personas que realmente las vayan a usar, como lo que pasa con los números de teléfono. ¿Hasta qué hora es esta clase? 8:45. Ya que se me abrió una página aquí que no tenía que abrirse. Cerrar otras pestañas. Ya, continuamos entonces. Esta cosa se me vuelve un poquito loca a veces. Ajá. La otra solución que se ha planteado es el uso de direccionamiento IP6. Tiene una serie de ventajas, pero de momento sigue siendo un pensamiento a largo plazo. Debemos considerar que desde el año 2007 surge lo que es el IP versión 6 como una posible solución para el agotamiento de las direcciones IP versión 4, aunque su implementación se está realizando a un paso muy lento, al punto de que a la fecha, prácticamente 15 años después, son pocos los equipos que utilizan realmente ese protocolo para comunicación, por lo que podría considerarse que aún está en desuso. El formato de la dirección IP4 lo podemos comparar con el de la dirección IP6. Recuerden que IP6 está previsto para sustituir a las direcciones IP versión 4. Déjenme buscar el lápiz de nuevo. Entonces fíjense esto. Las direcciones IP4 sí está en uso, pero si lo comparamos porcentualmente, los equipos lo tienen, pero realmente no los usamos mucho para comunicarlos. Con casi ninguna red usa IP6. Y si lo comparamos porcentualmente, no llega ni al 1%. Es apenas un 1, no, yo creo que no llega ni a 1 a 2%. Entonces vean, el direccionamiento IP4 acepta un máximo de 4.3 millardos. Es decir, miles de millones, pero vamos a escribir millardos que es más corto. Millardos de direcciones. Mientras que el IP6 esto es un direccionamiento de 32 bits. El IP6 acepta direcciones de 128 bits, lo cual representa prácticamente una cantidad ilimitada de opciones, de direcciones disponibles. Con lo cual
sería capaz de suplir, al menos en teoría, las necesidades tanto presentes como futuras para los próximos años. ¿Qué hace falta para como preparación para la llegada de lo que es el direccionamiento IP versión 6? Hay que tomar en cuenta diversas cuestiones que deben ser adoptadas. En primer lugar estaría la herencia de equipos. Así como ha hecho Microsoft y otros fabricantes de software para obligar a que la gente cambie de Windows XP a Windows 7, de Windows 7 a Windows 10, etcétera, cesando la oferta de actualizaciones de servicio a los programas obsoletos. El fabricante de equipos debería, para poder obligar a que cambien al IP6, dejar de proporcionar servicio de tipo IP4. En segundo lugar, los fabricantes de software deberían buscar que sus aplicaciones no fueran compatibles sino con IP6, nuevamente para obligar al usuario a que vaya adoptando el cambio. Debemos verificar que los equipos que vayamos a utilizar para lo que es direccionamiento IP6 tengan suficientes recursos para mantener la pila de direcciones. Mayormente en lo que está relacionado con la falta de memoria RAM y memoria ROM. Recuerden que en la actualidad la mayoría de los equipos trabajan a 32 y ya estamos trabajando también, hemos pasado abruptamente a los 64 bits en la mayoría de los casos, pero aún no se está trabajando con 128 bits como tal. La inversión en recursos por parte de los fabricantes para mejorar esa herencia del hardware y software de sus productos y hacerlo disponible a bajo costo para el usuario es fundamental para esta transición. Tampoco el usuario va a aceptar que tener que adquirir un equipo a precio desorbitado para cambiar de un modelo de comunicación que todavía está funcionando a otro que es mejor. Él tiene que ver una diferencia costo-beneficio que le resulte razonable. Entonces, el fabricante, tanto de hardware y de software, deben buscar la manera de abaratar dicho costo. Los fabricantes deben asegurar que los nuevos equipos estén habilitados para trabajar con IP6. Además de ello, deben procurar invertir en el desarrollo de nuevo software que trabaje con dicho protocolo. Otro factor importante para poder pasar del IP4 al IP6 es... No, pero yo no tengo, repito, yo no tengo activo lo que es yo no tengo activo lo que es la parte de sala de espera. Así que deberían poder ingresar sin ningún problema. No, no hay sala de espera activa. Debe ser que le está fallando la conexión. Entonces, debemos procurar aumentar lo que es la publicidad para persuadir a los usuarios finales de prepararse para cambiar, para mejorar el equipo existente y adoptar el IP6, así como también para informar al usuario final de manera que se cree la demanda de un equipo con IP6 habilitado. Un factor fundamental que ha impedido este cambio ha sido la no inversión de los proveedores de Internet en los recursos técnicos requeridos para la transición de IP4 a IP6, mientras que nuestras empresas que nos dan Internet
no actualice su sistema a IP6, eso es mentira que los clientes van a hacerlo. Continuamos entonces con la parte de los problemas. Está normal, todo bien. Tenemos ahora a hablar en cuanto a esto que estamos haciendo referencia de los problemas con el direccionamiento red. Tenemos dos tipos de usuarios, los informados y los desinformados. Cuando hablamos de los informados, hacemos referencia principalmente a los usuarios empresariales, comerciales y profesionales. Cuando hablamos de los desinformados, estamos hablando principalmente del consumidor, del público en general, del usuario común. En este caso, los primeros, es decir, los informados, entienden que los dispositivos de red son computadores específicos cuyo software podría necesitar mejoras de seguridad y de funcionamiento, mientras que los usuarios desinformados generalmente consideran su equipo como un electrodoméstico más, que solo es configurado una vez que se saca de la caja, y experimentan solamente las mejoras de los soportes lógicos cuando es absolutamente inevitable. Vean que estamos hablando el usuario normal y el usuario, vamos a decir así, profesional. Nosotros deberíamos caer un poco dentro de la parte de los informados o profesionales. Nosotros debemos ser conscientes de que necesitamos constantemente mejorar la seguridad y el funcionamiento, el rendimiento de nuestros equipos, especialmente cuando están conectados a una red. El usuario común no le importa eso, él simplemente le importa que su aparato funcione. Inevitablemente, el segundo grupo, es decir, el de los usuarios desinformados, no tiene ningún conocimiento sobre la diferencia entre usar IP4 o usar IP6, por lo que es el que tiene la mayor probabilidad de sufrir problemas cuando tenga que sustituir su equipo, ya que el equipo de grado comercial generalmente puede soportar IP6 desde hace ya bastante tiempo, pero el equipo doméstico apenas hay hace pocos años que se comenzó a implementar esta tecnología como parte de los equipos de uso doméstico, donde el protocolo IP6 solo aportaría ventajas respecto al actual protocolo IP4, como por ejemplo que cada dispositivo podría tener una IP pública, aunque al final seguiríamos usando redes privadas por cuestiones de comodidad, y una mejora significativa en lo que es la seguridad al estar conectados a internet. Por desgracia, a pesar de que desde hace creo que 5 años, 4 o 5 años, no hay bloques de direcciones IP disponibles, aún tendrá que pasar mucho tiempo para poder migrar a IP versión 6, y probablemente más allá del 2022-23, cuando ya no haya otra opción y tengamos problemas realmente serios, es cuando probablemente se acelere su implementación. Entonces, como pueden ver, a pesar de todas las ventajas que podría presentar este modelo versión 6, es sumamente difícil que sea adoptada. Sí, se puede generar un colapso de la red, aunque yo te digo algo, en cuanto a eso lo podríamos ver como lo que decían del problema del año 2000. Ustedes saben que decían que con el problema del año 2000, los cuatro dígitos en vez de dos, se iba a colapsar todas las redes, todo el internet, se iba a destruir el mundo prácticamente. Pero ustedes vieron que con varios ajustes simplemente, inclusive muchas personas siguieron usando durante varios años sus equipos viejos.
sin necesidad de estar cambiándolos el 1 de enero del 2000. Entonces, lo mismo sucede con el direccionamiento IP. A pesar de que tengamos problemas como caídas, colapsos, choques, interferencias y demás, aún es utilizable. Por lo que, mientras que ella siga funcionando, siga cumpliendo con lo que espera las personas hasta cierto punto, va a ser difícil que sea sustituida por cuestiones mayormente de tipo económico. Todavía, a pesar de que es desde el 2007, podríamos decir que el direccionamiento IP versión 6 puede ser considerado como una tecnología emergente, a pesar de que ya han pasado 15 años desde que comenzó a hablarse acerca de ella. ¿Alguna pregunta respecto a lo que hemos conversado en el día de hoy? Vean que hay varios contenidos interesantes, varias cuestiones que digamos que resultan un tanto técnicas, nombres de protocolos, etcétera, que tienen que ir revisando. Porque después cuando van al examen se complican entre una y otra cosa. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto?